Hola, bienvenidos. Soy Javiera Arancibia, pediatra, y junto a la doctora Vinca Basic hablaremos del esperado retorno a clase en el contexto de la pandemia de COVID-19 y qué es lo que debemos saber. Nuestros tópicos a tratar es el colegio como punto de encuentro, la epidemiología de COVID en niños y adolescentes, los síntomas y signos de esta enfermedad, el mecanismo de transmisión de COVID-19, cómo prepararnos para la reapertura del colegio, cómo intentar evitar la transmisión del virus en el colegio y conclusiones finales. Entonces, el abrir las escuelas constituye uno de los puntos fundamentales de este año y un gran desafío, ya que debe ser de la manera más segura y más rápida posible y además deberá mantenerse en el tiempo. Esto es por los múltiples beneficios que trae el aprendizaje de manera presencial, ya que el colegio es un punto de encuentro no solamente en el nivel de aprendizaje, sino que nos permite el desarrollo de formación de vínculos y sociabilización de los niños, ya sea con sus pares y con los profesores. También cumple un rol protector en el colegio en los alumnos, por lo cual el reencuentro es fundamental este año. En cuanto al impacto de la interrupción del colegio el año pasado, es importante recalcar que los niños estuvieron sometidos a un nuevo modelo de aprendizaje. Este modelo trajo consigo una mayor carga a nivel educacional y un mayor estrés, sumado a que no pudieron estar con sus pares y no pudieron realizar sus actividades recreativas. Esto trajo consigo una pérdida de conocimiento del aprendizaje ya adquirido y de las habilidades sociales ya adquiridas. También existió un acceso desigual a las plataformas digitales, ya que no todos contábamos con las mismas plataformas. Existieron dificultades dentro del hogar por los padres en la enseñanza de los niños, ya que muchos padres tenían que trabajar y hacer actividades domésticas dentro del hogar. Además, hay una disminución en el acceso a la llamada familia extendida, principalmente en los adolescentes, que es muy necesario para ellos, que estos son los profesores y los amigos. Existieron también durante pandemia malos hábitos alimentarios, todos empezamos a consumir comida chatarra, disminuyó la actividad física y además aumentó el exceso de pantalla. Esto trajo consigo mayores índices de sobrepeso y obesidad. Además de esto, ocurrieron mayores accidentes domésticos y comenzaron los síntomas conductuales en niños y adolescentes, caracterizados por mayor impulsividad, irritabilidad, ansiedad e incluso adolescentes que ya tenían trastornos psiquiátricos previos, surgió un empeoramiento de los síntomas. Según la evidencia hasta ahora, ¿qué sabemos de COVID en niños y en adolescentes? Si bien los niños se contagian menos que los adultos de COVID-19, la cantidad de niños infectados por COVID-19 ha ido en aumento. Al inicio de la pandemia comenzamos con un 2% y actualmente las cifras bordean al 10%. Los niños y adolescentes pueden infectarse por COVID, pueden desarrollar la enfermedad de COVID y también pueden transmitir el virus. Sin embargo, según diversos estudios, hay menor probabilidad de ser contagiados, ya que los niños necesitan mayor carga viral y es porque expresan menor cantidad de receptor de este virus en su cuerpo. Además, tienen menor probabilidad de hospitalización y menor probabilidad de contagio. En noviembre del 2020 se salió un informe sobre la situación epidemiológica en niños de 0 a 18 años. Hasta ese momento, en noviembre, llevamos más de 500.000 casos de COVID en Chile y de estos 57.000 casos correspondieron a niños, es decir, un 9.9% de la población infantil, que es importante recalcar que la población de niños y adolescentes en Chile es de más de 4 millones. En este mismo informe se evaluó la edad de los niños, se evaluó el sexo de los niños y la nacionalidad. Acá en esta tabla se demuestra que por sexo la distribución es igual, casi un 50 y 50%. En cuanto a la edad, es importante decir que la mediana de edad de niños contagiados con COVID fue de 11 años. Y, como se ve en esta tabla, a mayor edad, mayor probabilidad de contagio. ¿Qué pasa en Chile actualmente? Actualmente en Chile ya llevamos más de 700.000 casos de lo que llevamos en pandemia, con un número de fallecidos de 18.000. ¿Ya? En este gráfico en que se ve la distribución de casos de COVID por edad,
y por sexo, en el que el azul corresponde al sexo masculino, nos damos cuenta que la edad infantil tiene menor caso acumulado y que los de mayor casos acumulados son el grupo etario que corresponde entre los 20 a 35 años. En cuanto a la hospitalización, como se ve en este gráfico, si bien la cantidad de niños hospitalizados por COVID fue menor en comparación a la de los adultos, es importante decir que más de un tercio de la población infantil hospitalizada requirió hospitalización en unidad de tratamiento intermedio. Acá, en esta otra diapositiva, según el informe epidemiológico de noviembre del 2020, de los 56.000 niños contagiados, 1.700 requirieron hospitalización. De estos 1.700, 300 se hospitalizaron en UCI y 58 requirieron ventilación mecánica. 644 niños fueron menores de 2 años, que esto equivale a un porcentaje de 36%. De estos niños hospitalizados hubo 48 muertes y de ellos 30 tuvieron más de una o dos comorbilidades. Entre las comorbilidades más destacadas son aplasia medular, leucemias, cardiopatías congénitas, enfermedad pulmonar crónica. ¿Y qué pasó con la reapertura de los colegios? Según un catastro realizado por el Mineduc, de los 905 establecimientos que reanudaron sus clases presenciales, 768, es decir, un 85%, no hubieron casos de COVID. Por otro lado, 135 establecimientos tuvieron casos de COVID, que esto equivale a un 15%. Es importante recalcar que de estos establecimientos, 124 establecimientos tuvo un solo caso, que representan un 14%, y 11 establecimientos más de un caso, pero estos casos no estaban relacionados entre sí, por lo cual no se desarrollaron brotes. Las acciones adoptadas por parte de los colegios fueron, en 76%, cuarentenas focalizadas, es decir, solamente se aisló al caso índice con sus contactos estrechos, y en 23% suspensión de clases presenciales, ya sea de todo el curso, de todo el nivel o a nivel de todo el colegio. Pero nuevamente recalco que esto fue de manera preventiva, ya que no se establecieron brotes. En esta segunda diapositiva, ¿qué es lo que vemos? Hay una publicación reciente de febrero del 2021 que se realizó en el Pediatrics, en donde se describe la transmisión de SARS-CoV-2 entre jóvenes y el personal de 54 campamentos en Carolina del Norte, en un periodo de 133 días en los meses de marzo a agosto. El número de jóvenes que asistieron al campamento fueron más de 5.000 y el promedio de edad fue 8.5 años. El personal que asistió al campamento fueron entre 1.400 y el promedio de edad fueron 22 años. De esta población se registró que solo se presentaron 19 infecciones. De ellos se separaron en 10 jóvenes infectados y 9 empleados. Todos ellos estaban vinculados a 3.030 contactos las 2 semanas previas de los síntomas y solo se registraron 2 infecciones relacionadas con los casos primarios. Es decir, la tasa de ataque de los casos primarios fue de 0.6% y la tasa de transmisión de casos secundarios fue 0.07%, muy baja. La principal conclusión de este estudio fue que el beneficio de la reapertura en áreas recreacionales con buenas medidas de protección supera los riesgos de transmisión de COVID-19. Y en cuanto a los síntomas, niños y adolescentes, los síntomas, la mayoría tiene síntomas leves, ¿ya? Incluso pueden ser asintomáticos. Esto no quiere decir que no contagian. Los principales síntomas son tos, sensación de falta de aire, temperatura mayor a 37,8, dolor de cuerpo, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, y uno de los síntomas cardinales que incluso llega a catalogar al paciente sin tener PCR positiva es la pérdida del gusto y el olfato, de manera brusca y sin causa. Esto ya se cataloga como un COVID probable. Es importante recalcar que los síntomas que comparten los niños y adolescentes en la mayoría son iguales y es importante tener un alto nivel de sospecha de la enfermedad de COVID, porque ya existen síntomas similares con otras enfermedades, como por ejemplo una faringitis, un resfriado común,
rinitis alérgicas, una crisis asmática e influenza. Acá, en el siguiente gráfico, se ven los síntomas más frecuentes de COVID-19 según el reporte epidemiológico en Chile, que son cefalea, tos, mialgias, pérdida del olfato y pérdida del gusto. Por lo cual es importante recalcar que ante alguno de estos síntomas, lo mejor es acudir a un centro asistencial para realizarse la PCR. ¿Y cuál es el mecanismo de transmisión? El mecanismo de transmisión de COVID es de persona a persona. Una persona puede contraer coronavirus desde otra persona que está infectada. Esta persona infectada, al hablar, al toser o al estornudar, elimina gotitas, las cuales pueden llegar a la persona sana, y por eso es importante el uso de mascarilla y el distanciamiento social. Otra forma de mecanismo es cuando la persona infectada habla, estornuda, elimina estas gotitas que quedan suspendidas, ya sea en la mesa, en el celular o en algunos objetos, y otra persona sana, al tomar contacto con esta superficie que ya está infectada y llevarse las manos a la cara, a los ojos o a la nariz, se puede contraer la enfermedad. Ahora los voy a dejar con la doctora Vinca Basic, que va a hablar sobre la reapertura en los colegios. Bueno, continuando con nuestra segunda parte de la presentación, ahora yo les voy a hablar sobre qué pasos son los que se deben cumplir para que nos empecemos a preparar para esta reapertura. Básicamente, el primer paso es que se tienen que dar las condiciones sanitarias. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que debemos tener la autorización del Ministerio de Salud, que le informa a la Secretaría General Regional del Ministerio de Educación si se cumplen o es factible desde el punto de vista sanitario abrir en el fondo los colegios. ¿Y a qué me refiero con esto? A que el Ministerio de Salud, en conjunto con el gobierno, elaboró este plan, que es el llamado plan paso a paso, y dependiendo de la fase en la cual se encuentre la comuna, es si es que puede optar o no a esta reapertura. Hasta diciembre del año 2020 solamente se podrían reabrir colegios que estaban en fase 3, pero el 3 de diciembre se publicó una resolución en donde algunas comunas que estaban en fase 2 podían optar a esta reapertura. Entonces, primero tenemos que tener la factibilidad sanitaria. Luego de eso, los establecimientos educacionales deben cumplir y crear ciertos protocolos y medidas sanitarias de limpieza y desinfección, al igual que deben crear y cumplir ciertas medidas específicas de organización de la jornada escolar. Respecto a estos dos puntos, vamos a detallarlos en las diapositivas siguientes, en qué consiste cada punto, ¿ya? Luego de que en el fondo se creen estas medidas específicas de organización de la jornada escolar, debería esta información ser difundida a toda la comunidad educativa, y con esto me refiero a que el colegio o los sostenedores, en el caso de los colegios privados, deberían difundir la información a los padres, apoderados, alumnos, profesores y asistentes educativos, para ver y que todos hablemos el mismo lenguaje y para que todos en el fondo estemos como en sintonía y esto funcione como un engranaje de reloj. Todos conocemos las medidas que vamos a tomar y por ende, de esa misma forma, sabiendo las medidas que el colegio va a tomar, podemos estar más seguros de que nuestro hijo va a estar en un ambiente protegido, ¿ya? Y luego de que se produce esta difusión de la información, a los profesores y a los asistentes educacionales se les debería hacer una inducción en medidas de cuidado y protección. Y después de que se cumplan todos estos pasos, recién el Ministerio de Educación en el fondo da el pase para que el colegio pueda reabrir sus puertas. Respecto a los protocolos de medidas sanitarias para los establecimientos, como lo acabo de decir, son los colegios los que tienen que implementar estos protocolos. El Ministerio de Educación da algunas pautas básicas, pero dependiendo de cada colegio puede tomar las básicas o incluso mejorarlas y aplicar más pautas, ¿ya? Ahora, no solo el colegio tiene esta responsabilidad de aplicar estos protocolos, y me refiero al colegio como tanto los profesores como los alumnos, sino que también nosotros como padres debemos educar a nuestros hijos en que deben respetar estas medidas y debemos explicarles en qué consisten estas medidas, ¿ya? Ahora vamos a ir paso a paso. Lo primero y esencial es quedarse en casa cuando corresponda. Independiente que nosotros como papás queramos enviar
mucho a nuestros hijos al colegio, si nosotros vemos que algún alumno en el fondo o hijo nuestro tiene síntomas compatibles con COVID-19, que son los que mencionó recientemente la doctora Arancibia, no debemos mandarlo al colegio, porque independiente de que creamos que tiene rinitis alérgica o que está solo con un resfrío común, como se comparten síntomas, en el fondo distintas enfermedades, pero son las mismas que el coronavirus, yo no tengo la certeza de que esto no sea un coronavirus. Por ende, no puedo arriesgarme, porque no solo arriesgo a mi hijo, sino que arriesgo a todos los que están en su misma sala y probablemente a los profesores y además a todos los que están en el mismo nivel, ¿ya? Entonces, no es solo, aquí hay que pensar como en comunidad y en el fondo no ser egoístas e independiente de que yo quiera enviar mucho a mi hijo al colegio, si tiene síntomas, no debo hacerlo. Segundo, si tengo una PCR definitiva, positiva o indeterminada, tampoco obviamente debo mandar a mi hijo al colegio. O si yo sé que he sido contacto estrecho de una persona que ya tiene el diagnóstico confirmado, debemos hacer nuestra cuarentena y en el fondo cumplir el aislamiento de 11 días. No podemos ir al colegio. Y el cuarto punto, que es lo que recomienda el Ministerio de Educación, que es el Mineduc, es que si cada vez que yo vaya al colegio y envíe a mi hijo al colegio, debo previamente tomarle la temperatura. Si tiene más de 37,8 grados, no lo debo enviar, porque probablemente eso es fiebre y puede ser un probable contacto de coronavirus, ¿ya? Respecto al segundo punto, que también los establecimientos deben realizar, es que deberían tener horarios diferidos de entrada y de salida, ¿ya? El colegio va a implementar esto, probablemente se van a hacer según los distintos ciclos o distintos niveles, y eso en los que van en enseñanza media va a depender un poco de ellos a la hora que ingresan o no ingresan al colegio. Entonces hay que educar ahí uno como padre, en el fondo insistir que tienen que cumplir los horarios, pero los más pequeños somos nosotros, si es que nosotros los vamos a dejar, los que tenemos que salir temprano o en el horario indicado para cumplir con este horario diferido en la entrada o salida y así evitar aglomeraciones en la entrada del colegio. Además, van a haber horarios diferidos en los recreos, también probablemente según ciclo o nivel, ¿ya? E incluso hay colegios que han sido aún más estrictos y en los mismos patios donde se van a estar de recreo van a haber demarcaciones o delimitaciones en donde cada niño tiene que estar dentro de esta delimitación. Y ahí, ¿cuál es la tarea de nosotros como papás? Es enseñarles a que intenten quedarse dentro de esa demarcación. Además de estas medidas implementadas, los colegios además van a organizar el uso de baños. ¿Y cómo se va a hacer esto? Todos los espacios cerrados, ya sea baños, casinos, bibliotecas, salas de computación, etcétera, van a tener un aforo máximo permitido. Lo ideal es que el colegio tenga un adulto responsable a la entrada de este espacio cerrado que haga ver que se cumpla este aforo, ¿ya? Y lo otro es que, por ejemplo, cuando estamos hablando de los baños, que obviamente probablemente, como no existen tantos baños en los colegios, se van a formar filas, que en las filas se cumpla el tema del distanciamiento social, o sea, por lo menos 1 metro de distancia, ¿ya? Aquí como padre, ¿qué tenemos que recalcar? Primero, que se respete el aforo. En los niños más grandes, en los más pequeños probablemente no, pero en los más grandes sí podemos decirles que hay que respetar el aforo. Tenemos que enseñarles que cuando vayan al baño tienen que lavarse las manos al ingresar y al salir. Y segundo, como lo vemos en la foto, van a haber ciertos baños que van a estar bloqueados para mantener esta distancia. Lo mismo que como se ve aquí en esta otra foto donde está un patio en el recreo. Respecto a la organización de la sala y los espacios comunes, también aquí los establecimientos educacionales van a tener que básicamente cambiar la forma y la modalidad de trabajo. En los niveles preescolares, lo que se esperaba es que trabajaran en grupos y se ponían en círculo, compartían los materiales y así podían, obviamente, entre los niños interrelacionarse y trabajar mejor. Pero por la pandemia vamos a tener que retroceder en esto y lo que vamos a hacer es que los bancos y las sillas van a tener que estar todas orientadas hacia un mismo lado para que los niños en el fondo mantengan el distanciamiento social y así también con eso evitamos que compartan sus útiles escolares, ¿ya? Cosa que en el fondo es como un retroceso en lo que es
lo que nosotros habitualmente le enseñamos a los niños, que es en compartir y en trabajar en equipo. No lo vamos a poder seguir haciendo a nivel de colegio, pero sí lo podemos suplir cuando estemos, si es que estamos en cuarentena en fase 1 o retrocedemos y no podamos en el fondo hacer esta clase presencial, lo podemos hacer en nuestras casas, ¿ya? Ahora, respecto a qué otras medidas como medidas sanitarias que van a probablemente a adoptar los colegios, es la demarcación de las cosas. Las mesas van a estar demarcadas, las sillas, las bancas en los patios, y eso nosotros como padres debemos enseñarle a nuestros niños respetar estas demarcaciones. Si hay una cruz, enseñarles que no se deben sentar porque debemos mantener esta distancia de 1 metro. ¿Qué es importante? En los casinos lo ideal sería no utilizarlos, ¿ya? Lo ideal. Si se llegara a utilizar, se sugiere que no exista esta metodología como de autoservicio, sino que se dé un plato o una colación individual para evitar este manoseo, comillas, de las ensaladas, los cubiertos, etcétera, ¿ya? Entonces lo ideal sería no casinos y ojalá almorzar en espacios abiertos en la medida que el clima lo permita, ¿ya? Y enseñarles nosotros, como les dije anteriormente, a nuestros hijos que como tenemos que mantener la distancia y no podemos compartir cosas, vamos a tener que enseñarles a que no vamos a poder compartir colaciones y tampoco vamos a poder compartir almuerzo, ¿ya? Y eso se lo tenemos que reforzar. ¿Qué más se sugiere? Evitar reuniones y aglomeraciones. En esto el Ministerio de Educación es claro y sugiere que no se hagan reuniones de apoderado presenciales y se usen las plataformas computacionales para ello. Y a nosotros como padres, ¿cuál es nuestra tarea? Es, a pesar de que van a existir estos horarios diferidos de entrada y salida del colegio, cuando lleguemos a dejarlos, no, en el fondo, ponernos a conversar con todos los papás y aglomerarnos a la salida del colegio, ¿ya? Eso hay que evitarlo también. Ahora, respecto a las medidas preventivas y la organización de la jornada escolar, ¿qué hay que hacer cuando estemos en la sala? ¿Qué nosotros podemos exigir como papás que se realice? Básicamente que la sala se ventile al menos 3 veces durante la jornada escolar, por lo menos antes de entrar, en cada recreo y al salir, ¿ya? Obviamente enseñarle a nuestros hijos a no compartir los útiles escolares, eliminar, decirles y repetirles, porque los niños son de contacto y de piel, o sea, vamos a tener que enseñarles a ser como, comillas, egoístas y más parcos, en el sentido de que vamos a tener que eliminar los saludos con contacto físico y comentarles también que se tienen que quedar, ojalá, obviamente los más grandes, los más pequeños es más difícil, pero que se tienen que permanecer en su escritorio. No pueden ir, como antiguamente probablemente lo hacían, saltando de escritorio a escritorio y de silla en silla, ¿ya? Cosas que tenemos que enseñarles, sí o sí, antes de entrar al colegio, un buen lavado de manos. Siempre, que dure al menos 20 segundos, siempre con agua y jabón. Si no tengo agua y jabón, usar algún desinfectante como algo que tenga alcohol gel, ojalá que tenga mínimo 60 grados de alcohol y por lo menos 20 segundos si es con agua y jabón, ¿ya? Aquí, como lo demuestran los dibujos, primero uno se echa agua, luego jabón, frota, en el fondo no se nos pueden olvidar palmas, dorso, entre medio de los dedos, nudillos, y luego de eso se va a priorizar que el secado de mano sea con papel, cosa que el papel después uno lo elimine en un basurero, ojalá con tapa. Y respecto al uso de la mascarilla, ha sido bien controversial, dado que existen varios organismos por los cuales muchas veces uno se rige y no está muy claro o no hay un consenso desde qué edad uno debería usar o no. Nosotros, la Sociedad Chilena de Pediatría, dice que menores de 2 años no sería necesario utilizar, que es lo mismo que dice la CDC, que es el Centro de Prevención de Enfermedades Transmisibles de Estados Unidos, y que eso es básicamente por lo que nosotros nos guiamos, pero también existen otros organismos internacionales que tienen otros cortes de mascarilla, ¿ya? Que son un poco mayor. Pero lo ideal sería, sobre los 2 años, utilizar siempre la mascarilla. ¿Cuándo no se recomienda? En personas que tengan dificultades para respirar o que tengan dificultades personales para ponerse o sacarse la mascarilla, ¿ya? ¿Qué es importante? Si yo en toda esta pandemia nunca le he puesto mascarilla a mi hijo, probablemente cuando lo mandemos al colegio
no alcance a durar media hora y ya se va a querer sacar la mascarilla. Tenemos que enseñarle a familiarizarse con esta mascarilla. O sea, si nosotros hacemos actividades en la casa, ponerle un par de minutos o al menos una hora a la mascarilla, cosa que practiquen y no les incomode y ya sea como parte de su atuendo, así como se pone calcetines y se pone polera, pues bien, se pone la mascarilla, ¿ya? Revisar cuando esté en la casa, obviamente, que se pueda mover, que pueda jugar, que la mascarilla no le interfiera, porque si le interfiere o le queda incómoda o se le baja o se le cae, va a estar todo el rato tocándola, subiéndola y finalmente se la va a terminar sacando porque le molesta. Entonces tiene que ser algo cómodo. Segundo, que tenemos que practicar, en el fondo, usarla antes de ir al colegio para adquirir esta familiarización. Y tercero, que vamos a ver ahora, que existen distintos tipos de mascarillas. Hay de género, están las como de elemento de protección personal, que somos como la que se ve aquí en la foto, esta blanca y esta celeste. Existen estas de género, existe esta otra que tiene filtros de exhalación, existen algunas que son especiales en donde se puede mirar y ver la boca. Tengo que decir un par de cosas. Primero, respecto a las que tienen filtro de exhalación, estas mascarillas son como las reconocidas como las mascarillas egoístas, porque lo que hacen es que impiden la entrada del coronavirus, pero no impiden la salida. Por ende, si la persona que las está usando tiene coronavirus, va a impedir, bueno, ya lo tiene, pero en el fondo va a impedir, lo que no impide en el fondo es que su coronavirus traspase esta mascarilla. Y esa persona va a empezar a diseminar el virus con todas las que tenga alrededor. Si esa persona está sana y hay otra persona que está enferma, efectivamente esta mascarilla egoísta impide la entrada del coronavirus, pero si yo lo tengo, no impide la salida. Entonces, hay varios países que existen en fondo a nivel mundial que han prohibido el uso de esta mascarilla, ¿ya? Y segundo, hay otras estas mascarillas que yo le decía que son especiales, que básicamente están confeccionadas para niños que pueden tener alguna necesidad especial, como por ejemplo alguna alteración en la audición o sordera, que requieren de leer los labios para poder comunicarse. Entonces no tenemos que dejar fuera el uso de esta mascarilla en niños con necesidades especiales. Y otro punto importante es que primero tenemos que mandar siempre una mascarilla de repuesto, porque a veces los elásticos se rompen y se va a quedar sin mascarilla si no tenemos la de repuesto en la mochila. Y segundo, cuando yo uso la mascarilla, lo que se recomienda es que sea desechable. Voy al colegio con la mascarilla, llego a la casa y la elimino. Al otro día voy nuevamente con una nueva. Voy a la casa al colegio con mascarilla, puede venir infectada o sucia, llego a la casa y la elimino, ¿ya? Ojo con las mascarillas de género, porque lo que se recomienda es un lavado diario. Así que no me sirve tener solo una. Porque si alguien la infectó en el colegio y no la lavo o no la echo a lavar, puedo seguir infectando al otro día en el colegio o en la misma casa, ¿ya? Y por lo demás, las mascarillas de género, muchas veces los niños juegan con la lengua y la mascarilla y finalmente las mascarillas quedan mojadas, llenas de saliva y también obviamente disminuyen la protección. Así que ojo con las mascarillas. Segundo, hay que enseñarle a los niños cómo ponerse esta mascarilla. Primero un elástico, ojalá nunca tocar la parte de adelante y luego la otra oreja y el otro elástico, ¿ya? No tiene que quedar un espacio entre la mascarilla y la cara y siempre debe cubrir, como lo muestra la foto, nariz, boca y mentón. Y una de esas tres partes debe quedar descubierta. Y antes y después, lavado de mano. Respecto a los escudos faciales, se sabe ya que no cumplen el mismo rol que las mascarillas. No existe evidencia que reemplacen la mascarilla, por ende yo lo puedo usar, pero como un plus o un anexo a la mascarilla, no la reemplaza. Así que no deberían ir solo con escudo y sin mascarilla. Y obviamente, como siempre, mantener el distanciamiento social. Lo que se aconseja es siempre 1 metro si es que yo utilizo mascarilla, y en los lugares en donde yo no voy a tener mascarilla, como por ejemplo los recreos en donde voy a comer colación o en los horarios de almuerzo donde también me la tengo que retirar, debería ser mínimo 2 metros de distancia. Respecto a algunos suministros adecuados que podríamos enviar en nuestros niños, no olvidar enviar, como yo dije antes, la mascarilla puesta y una mascarilla de repuesto.
tenemos que enviar a nuestros niños que les encantan, son estos alcohol gel que existen con olor, que existen dibujos de monito, en el caso de que sea, ojalá siempre antes y después de salir a recreo. Ya en niños mucho más grandes, no en los pequeñitos, pero en los más grandes, si uno quisiera ser aún más precavido, podría incluso mandarlos con pañuelos desechables y toallitas desinfectantes que en el fondo cada vez que salgan o entren de recreo, desinfecten su área, en el fondo su banco y su silla. Y cosas que no hay que olvidar es que nosotros podemos hacerlo perfecto en el colegio, mantener todas las medidas, distanciamiento social, uso de mascarilla, los horarios diferidos, todo perfecto, en el fondo divididos por niveles, no sé, imaginémonos, un niño de prekinder solo está en la sala con prekinder, va al recreo y se junta solo con los niños de prekinder, pero queda la escoba, sí, a la vuelta a la casa lo mando en un furgón escolar que van niños de cuarto básico, de octavo básico y de cuarto medio. Ahí se mezcló todo, ¿ya? Si es que no cumplo, obviamente, la distancia en el furgón escolar. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Lo ideal es, ojalá, irse caminando o en bicicleta si el colegio está a la mano, ¿ya? Si no está a la mano y necesito usar algún vehículo, ojalá no hacer lo que uno hacía antiguamente, el sistema de turnos, si es que no están en el mismo nivel o ciclo, o no están separados dentro del mismo, en el fondo, curso, ¿ya? Porque si no mantengo la distancia, voy a contaminar los ciclos y los cursos y no va a servir de nada todo el esfuerzo que hicimos en el colegio. Entonces hay que tener en consideración el trayecto de ida y de vuelta al colegio, ¿ya? Y en los puntos finales solamente quedan 2 diapositivas, importante para el elemento fundamental de la vuelta a clases, obviamente, es la seguridad. Y para que se produzca esta reapertura de los colegios, obviamente lo primordial es que haya una transmisión comunitaria baja. Como lo han demostrado los estudios, lo ideal es que haya una transmisión menor de un 3 a un 5%. Tenemos como comunidad escolar hacer esfuerzos respecto a infraestructuras, a espacios, a ventilar las salas, a mantener las medidas de higiene, implementar estos horarios diferidos, implementar este sistema de flujos de entrada y salidas del colegio, etc. Pero también tenemos que tener ciertos cuidados individuales. Y respecto a eso, tenemos que evitar las reuniones y las aglomeraciones a la entrada y salida del colegio, usar las medidas de protección, mantener el distanciamiento social, usar la mascarilla, enseñarle a nuestros hijos a lavarse las manos, a que no, respecto a la alimentación, no compartir las colaciones o el almuerzo, que tenemos que respetar el aforo del uso de los baños y la distancia en los baños, tenemos que tener nuestras vacunas al día, quedarnos en la casa cuando debemos quedarnos y cuando tenemos algún síntoma, ¿ya? Tenemos todos una corresponsabilidad. No podemos tirarle la pelota o en el fondo poner todo el peso en el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Salud o en los colegios, en los sostenedores o en los profesores. Nosotros como padres también tenemos que aportar en enseñar y educar a nuestros hijos en esto, ¿ya? Y no olvidar, como dije recién, el trayecto completo del estudiante, casa, colegio, colegio, casa. Y como punto final, no olvidar las 3 M's. Uso de mascarilla, lavado de manos y metro de distancia. Cualquier pregunta o duda que ustedes tengan, entonces ahora va a aparecer el mail al cual ustedes pueden enviar las consultas. Muchas gracias.